Mañana, 2 de abril, está programado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a hacer más anuncios de aranceles a lo que él ha llamado el, comillas, Día de la Liberación. Hay mucha especulación sobre lo que va a pasar, pero vamos a hablar sobre aranceles que ya anunció la semana pasada y también los efectos que están teniendo en América Latina, en particular los aranceles a los automóviles. Para eso estamos con Francisco Campos, economista jefe de Deutsche Bank para América Latina. Francisco, gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. No, gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Hablemos sobre esos aranceles. Me imagino que, bueno, hay mucha incertidumbre todavía en todos los temas arancelarios, pero la noticia de aranceles a automóviles fue algo que golpeó bastante los mercados y está Ujú. golpeando mucho lo que serían las proyecciones de crecimiento y la economía mexicana. Partamos por ahí. Francisco, ¿cómo ves o ya se puede calcular un efecto preciso en la economía de México o es demasiado pronto? Vamos, para empezar, como tú mencionabas, todavía continúa habiendo una aura de especulación, porque como hemos visto en meses anteriores, los anuncios no necesariamente quieren decir que ya son una medida permanente que se debe tomar. Este asunto de los aranceles con la nueva administración de Estados Unidos tienen ese aspecto transaccional, en el cual hay una amenaza de que se tomen estas medidas a fin de llevar a los países a que tomen ciertas medidas de política pública en una dirección que sea de preferencia de los Estados Unidos. En el caso particular de México, cuestiones de migración, cuestiones del flujo de fentanilo. Pero aún así, los anuncios que, como bien decía, se anunciaron la semana pasada, sí nos tomaron por sorpresa de cierta manera, porque en todo caso esperábamos que esos anuncios habrían de ser dados a conocer esta semana en el llamado Día de la Liberación. Eh, entonces, suponiendo que se confirman estos a los anuncios al contenido no norteamericano de los vehículos finalizados. Y también otra cosa, en el anuncio es la advertencia de que estos aranceles se extenderían al contenido no norteamericano de las autopartes, que sería otro riesgo. Pero vamos, ya con lo que tenemos anunciado ahora, si se confirma, digo, la base de esos aranceles, estamos hablando que representa alrededor de 4% del PIB para México en términos de exportaciones de vehículos a Estados Unidos. Es un golpe que va a doler, y va a doler en el contexto en el que la economía mexicana no está en un periodo particularmente bullante. Ya desde el año pasado habíamos estado viendo una trayectoria de desaceleración y de debilitamiento de la actividad económica por cuestiones idiosincráticas, por cuestiones de incertidumbre asociadas a la elección de Trump desde noviembre. Y a ello, vamos, también hay otra serie de variables macroeconómicas que ponen a la economía mexicana en una coyuntura desafiante. Si se confirman estas variables, esta imposición de aranceles, creo que vamos a empezar a hablar de la viabilidad de que la economía mexicana vaya a acabar con una contracción económica este año, dado otra vez la inercia de esa ralentización de la actividad que ya veníamos dado, a lo cual se aúna ahora este choque. Estaríamos hablando de que las cuentas fiscales en el cual hubo un desliz fiscal el año pasado y este año tiene que ser un año de corrección, quizá esa corrección vaya a ser más moderada a lo que se había anunciado por las autoridades el año pasado. Las cuentas externas, de cierta manera, no es la variable más vulnerable, la variable macroeconómica más vulnerable de México. Las condiciones iniciales son relativamente benignas, pero aún así, dada la historia que tenemos en Latinoamérica con crisis de balanza de pagos, tenemos ese trauma colectivo. Entonces, en cierta manera, hay que ponerle algo de atención, aun si no estamos viendo una situación de crisis, pero aún así
creemos que en el neto habría de haber un deterioro en cuentas externas, tanto en el nivel del déficit como en el perfil de financiamiento externo de la economía mexicana. La respuesta de política económica de las autoridades, pues por la parte fiscal, por lo mismo de que estamos en un proceso de corrección, quizás el espacio para medidas fiscales contracíclicas va a ser limitado. En todo caso, la respuesta más fuerte vendrá del lado de política monetaria, en el cual vemos un Banco Central que ya de por sí, habiendo reconocido la debilidad de la actividad económica y habiendo valorado que el proceso de desinflación ya había logrado suficiente progreso, ya ha estado en un proceso de relajamiento, de normalización de la postura monetaria. En el contexto en el que se confirma la materialización de estos aranceles, ellos son de la opinión que el impacto sobre la dinámica inflacionaria tendría dos efectos contrapuestos. Pero en el contexto de debilidad macroeconómica y dada la respuesta relativamente benigna del tipo de cambio, yo creo que van a darle mayor prioridad al impacto que va a tener sobre el crecimiento, lo cual implicaría que estarían más proclives a continuar con este proceso de relajamiento monetario. De todas maneras, tú lo mencionas, pero ha habido algunos reportes, quería ver tu visión sobre este tema con el peso mexicano, tú hablas de la política monetaria, pero hasta ahora la reacción, lo mencionas como ha sido benigna. Pero algunas personas, yo había visto reportes diciendo que el mercado cambiario, yuan, peso, no lo ha apreciado los riesgos bien. ¿Tú compartes un poco esa visión o no? De cierta manera sí, o sea, por lo que hemos visto sigue habiendo cierto escepticismo a que así en realidad estas aranceles, estas medidas se van a llevar, se van a implementar de una manera permanente, de una manera suficientemente sostenida que tenga un impacto material sobre el flujo de divisas a nivel global. Porque eso es lo que habíamos visto en los meses anteriores, donde hubo un anuncio y luego se rescindió para anunciar una pausa a esa imposición. Creo que el mercado sigue teniendo cierto escepticismo de lo que va a acabar siendo la configuración de la política comercial de Estados Unidos con base en el presidente de los meses anteriores. Pero pues ya veremos, o sea, no, yo creo que tenemos que tomar muy seriamente estos anuncios de los cambios en la política comercial de Estados Unidos. Otros países que podrían ser afectados por temas de aranceles, y quería ver tu opinión, porque de hecho la industria, quizás no tan relevante, obviamente, como en México, la industria de automóviles en México, pero también está en Brasil. Y también hay otras industrias que exportan mucho a Estados Unidos. Dame tu visión sobre cómo impacta a Brasil y a otros países de América Latina, si hay algún otro impacto. Sí, sí, seguro. Mira, en principio, el Día de la Liberación se ha vendido como un día de aranceles recíprocos. Entonces, estos aranceles recíprocos quiere decir que, bueno, que Estados Unidos habría de equiparar los aranceles que otras economías le imponen a las importaciones que esos países hacen de bienes de Estados Unidos. Ahora bien, dentro de las economías que cubrimos aquí en Deutsche Bank, las economías andinas, Chile, Colombia, Perú, de hecho tienen algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos, lo cual involucra que los aranceles que estas economías imponen sobre las importaciones que Estados Unidos son bajas. Y en algunos casos el promedio ponderado es cero, básicamente para efectos virtualmente cero. Entonces, no hay mucho espacio para equiparar. El país con el cual Estados Unidos no tiene un acuerdo comercial es precisamente Brasil, donde hay un mayor diferencial en los aranceles que Brasil impone a las importaciones que hace Estados Unidos relativo a lo que Estados Unidos importa de Brasil. Entonces, a lo mejor por ahí viene ese riesgo de que le imponga algo a Brasil. Pero por otro lado, Brasil, tiene de hecho
un déficit comercial frente a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un superávit comercial frente a Brasil, por un lado, y por otro lado, la exposición de Brasil a Estados Unidos es relativamente baja. Estamos hablando de poco menos de 2% del Producto Interno Bruto de Brasil. Eh, entonces, esa exposición, de cierta manera, hay un elemento de insulación que puede beneficiar a Brasil. Las economías andinas tienen una relación comercial balanceada con Estados Unidos. Según datos de Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos tiene un superávit comercial pequeño, ¿no? Con estas economías, digo, virtualmente cierto, es una relación balanceada. Eh, y por otro lado, la exposición de esas economías a Estados Unidos vía sus exportaciones en términos de valor va a un rango entre 3 y 5%. Digo, no es trivial, pero no es el casi 30% que México tiene en términos de su exposición a Estados Unidos. Entonces, mucho más pequeño, pero sí puede tener, sí podría ser suficiente para mover la aguja en uno u otro sentido. Donde a lo mejor viene un riesgo latente que vamos a estar monitoreando, pero otra vez todavía estamos en esa esfera especulativa, es el diferencial en la aplicación de IVAs, del impuesto al valor agregado, que el resto que la mayor parte de países en el mundo tiene un IVA, mientras que Estados Unidos no tiene un IVA aplicado a nivel nacional, que opera de la misma manera que opera los IVAs en el resto del mundo. Hay impuestos a las ventas a nivel estatal que opera de una manera un poquito diferente, pero no a nivel federal. Si hay esa ímpetus de equiparar esas tasas, porque vamos, de hecho sí tiene de facto un impacto cuasi arancelario sobre las importaciones que están a Estados Unidos, y Estados Unidos quisiera responder a eso, por ahí vendría algún margen de maniobra por parte de la administración de Trump, pero pues ya veremos cómo manejan eso, porque también logísticamente va a ser un dolor de cabeza calcularlo. Francisco, quiero una última pregunta para liberarte, no ocupar más de tu tiempo, pero también quería ver, bueno, ¿cuáles otros riesgos estás viendo para las economías de la región? Por ejemplo, además de lo arancelario, hay algunos países que enfrentan elecciones. ¿El tema político está pesando de alguna forma en tus cálculos o es todo aranceles, aranceles, aranceles? ¿Qué me cuenta? Sí, no, por el otro, por ahora está, digo, la narrativa en los mercados financieros está dominada por los cambios de política económica por Estados Unidos y la parte comercial siendo más prominente. Pero vamos, estos cambios podrían tener efectos globales que afecten a toda la región por otros mecanismos. Uno, pues es el mecanismo financiero. Si se dispara un ambiente adverso al riesgo en los mercados financieros, eso le va a pegar a todos los activos globales. Por otra parte, ya veremos cuál es la respuesta de la Reserva Federal al, a la imposición de aranceles, porque por un lado tienes un impacto derivado de mayores presiones inflacionarias, aunque sean transitorias, pero aún así hay que ver si hay efectos de segundo orden o si hay un desanclaje de expectativas de inflación. Pero por otro lado también se espera que habría un impacto negativo sobre la actividad económica y estos impactos la respuesta, la prescripción a la política monetaria van en direcciones opuestas. Entonces, Ujú. en el neto, ya veremos cuál va a ser el efecto que tengan estas aranceles sobre la estrategia de la Reserva Federal y esos movimientos y ese priceo de acciones futuras de la Reserva Federal habría de tener ciertos impactos también sobre los mercados financieros de las economías latinoamericanas. Riesgos idiosincráticos siempre van a existir en nuestra región.
Tú mencionabas el asunto político, vamos a tener elecciones en los siguientes 18 meses entre los países andinos, en Brasil. La primera elección que viene es precisamente en Chile. Las encuestas están como sugiriendo de que va a haber un cambio de régimen en una dirección más hacia la derecha. Yo creo que la coyuntura es tal que yo le pondría mayor probabilidad a ese escenario de cambio hacia una dirección más a la derecha, tanto en Perú como en Colombia el próximo año. En Brasil las cosas empiezan a apuntar también en sentido con el declive de la popularidad del presidente Lula, pero por otro lado, ellos están tomando medidas de política fiscal que podrían resarcir en cierta manera esa pérdida de popularidad en detrimento de cuentas fiscales, pero a favor de sus niveles de popularidad y su viabilidad de ser reelegido el próximo año. Entonces ya veremos cómo se vienen manejando. Lo que yo sí creo que podemos suponer ahora es que al menos en los casos de Brasil y Colombia, las encuestas podrían tener un impacto sobre los mercados más temprano de lo que regularmente lo tienen, dado lo binario que aparenta ser para el manejo de la política económica un cambio de régimen. Francisco Campos, economista en jefe para América Latina de Deutsche Bank, muchas gracias por habernos acompañado acá en Bloomberg en español. No, muchas gracias a ti y saludos.